hay algunas características que se deben cumplir, ¿ya? Cuando tú me hablas de un aumento de 1 milímetro en todas las derivaciones, tiene que ser más de 1 milímetro en derivaciones que sean diferentes a B2 y B3. Y por lo general son derivadas contiguas, porque recuerden que como se afecta una arteria coronaria o un segmento de la arteria coronaria, lo más probable es que sean dos derivadas que estén relacionadas al segmento. Ya eso no lo dicen explícitamente en el requisito como tal de la elevación del punto J, pero generalmente se cumple esa regla, ¿ya? Importante que si traces una línea isoeléctrica, definitivamente, para que tú puedas valorar si se eleva 1 milímetro o se eleva 1,5. O sea, tiene que ser más de 1 milímetro, ¿ya? O sea, un poquito más de un cuadradito, ¿sí? Y recuerda que en B2, B3 sí tiene que ser o cumplir estos criterios que te estoy mostrando aquí, ¿ya? De acuerdo a la edad y el género. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden las diapositivas que les he mencionado que deben ser sumamente memorizadas por ustedes. No se olviden. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a la última parte de la clase, que creo que debería ser más rápida, porque esto ya lo ha explicado Freddy en su clase, pero a mí me gusta hacer un recordar con ustedes. ¿Ya? Entonces se sigue. Ya, vamos a hacer el recordar. Normalmente, cuando nosotros estamos en etapa de aprendizaje, es muy importante que nos guiemos muchas veces de los protocolos que hacen las sociedades de especialistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar nos va a permitir eh, tomar acciones con respecto a estos diagnósticos que generan mortalidad de una manera más ordenada. Se sabe cuál es el protocolo que se tiene que cumplir para poder precisamente evitar las complicaciones del caso, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque finalmente cuando yo diagnostico un infarto agudo de miocardio, en este país al menos, nos encontramos con un gran problema, un grave problema, ¿no? Y ustedes cuando vayan a trabajar a las instituciones en las que vayan a trabajar, diferentes en el país, la privada, la pública, dentro de la pública tenemos el MINSA, Salud, luego cuando se vayan al Serum van a estar en sus postas, en sus centros, algunos van a tener que llegar a la posta después, no sé, de trocha, de botes, viaje en caballo, o sea, es una infinidad de situaciones y en cualquiera de estas situaciones puede llegar un paciente con síndrome coronario agudo y específicamente el más temido, como les decía, el infarto agudo de miocardio. Muchos de ustedes ni siquiera van a tener un electrocardiograma a la mano. Entonces, la clínica, siempre les digo, es sumamente importante, ¿no? Si un paciente viene y te dice, y tú le preguntas y le amplías la información que te pueda dar sobre el dolor que presenta, es sumamente importante. Sobre todo si no tienes electrocardiograma y sobre todo si no tienes ni siquiera enzimas. Entonces, estamos acostumbrados a decir, ya bueno, sí, ¿no? Con mi enzima cardíaca y con mi electrocardiograma de pronto hago el diagnóstico, pero no, esa no es nuestra realidad. Y lamentablemente, y se los digo, es porque van a vivirlo. Y cuando pasen de acá 5 años y nos encontremos de nuevo, me van a decir, sí, doctora, tenía usted razón, porque, a ver, esta es una realidad que yo vivo todos los días. Yo como cuidados intensivos recibo estos pacientes, obviamente, en el mejor de los casos, post reperfusión primaria, y en el peor de los casos, los cuidamos hasta que haya la posibilidad de una reperfusión o de un cateterismo cardíaco a unos meses. ¿Okay? Entonces es sumamente, como les digo, compleja la situación. ¿Y por qué? ¿No? Yo trabajaba en varios, digamos, en entidades diferentes. Trabajo ahorita en salud, trabajo en la clínica y puedo contrastar esas realidades. ¿No? He trabajado también en el MINSA, mi residencia fue en el MINSA, y entonces en el MINSA, por ejemplo, teníamos pacientes, y los que estén rotando en 2 de mayo, en Hipólito, en Loaiza, no lo sé, de pronto no me van a dejar mentir cuando digo que hay pacientes que, ok, diagnosticas muy bien tu infarto, todo perfecto,
y de pronto tú dices, ok, quiero ahora hacerle un cateterismo. No hay. No hay cateterismo cardíaco en todos los hospitales, no hay para colocar stents en todos los hospitales. Para empezar, no hay salas de hemodinamia en todos los hospitales nacionales. Segundo, a veces no hay hemodinamistas, ¿no? Porque puedes tener la sala de hemodinamia, pero como en Salud, por ejemplo, que no se trabaja en la noche con hemodinamia, no hay, ¿ok? Puedes tener la sala, el hemodinamista y no tener el stent. En el MINSA pasa mucho eso. Programas tu cita para el cateterismo cardíaco, no sé, pues a un mes del infarto. Ya, perfecto. Sí, sabes que por electrocardiograma, por clínica, porque el paciente se te chocó, etcétera, tiene un infarto extenso que necesita un stent. Sí, lo llevas con mucho esfuerzo, esperaste todo el mes, lo cuidaste en la UCI, lo revivimos, lo mantuvimos, etcétera. Llega el día del traslado para hacerle la colocación del stent y me ha pasado que he llevado pacientes, les han hecho el cateterismo y me los han devuelto a los 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo les he preguntado, ya, ¿y dónde le colocó el stent? Me dicen, no le hemos colocado ningún stent. Hemos hecho el diagnóstico. Y ahora tienes que sacar nuevamente una cita, ¿no? Cuando el familiar pueda comprar el stent, porque aquí en Minsa no tenemos. Entonces es una realidad muy triste y obviamente para el paciente es aún más triste, ¿no? Porque yo diría que en el Perú es mejor no infartarse, a no ser que tengas mucho dinero y puedas llegar a una clínica privada donde haya la sala del cateterismo, haya el hemodinamista, haya el stent y puedas pagar al final la cuenta, que es bastante dinero. Entonces, ¿por qué les digo estas cosas? Porque pasan a la mayoría. Obviamente hay personas que tienen la suerte de pronto de llegar en COR, de pronto de llegar en una hora adecuada de salud, o de pronto llegaste en un momento adecuado al Loaiza o al 2 de mayo y justo en ese momento había para colocarte un stent. Pero tienes que tener mucha suerte. Entonces, van a haber casos en los que no se dé. Y menos estando en provincia, no vamos a ser irreales en decirles pues que si a ustedes se les infarta a alguien, no sé, en la región del Marañón, va a llegar pues a tiempo a colocarle un stent a Lima, ¿no? Difícil también, difícil. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Primero, saber la realidad y segundo, entender que vamos a tener que sostener estos pacientes con cosas básicas que les podamos brindar, ¿ok? En esta guía que les estoy presentando, hablamos un poco de estos tiempos que en otros países donde de pronto hay un poco más de avances, se han generado protocolos de atención a ese tipo de pacientes y obviamente aquí el factor más importante es el tiempo, ¿ok? Les voy a hablar sobre la guía de síndrome coronarios agudos del año 2023, que es la última actualización que se hizo sobre este tema en la Sociedad de Cardiología Europea. Me imagino que muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes hasta la habrán leído y de pronto la aplican, ¿no? Pero me pareció importante resaltarla. Entonces, recuerden que el síndrome coronario agudo, les decía, abarca varias entidades, ¿no? Las anginas, los infartos sin elevación de CT y los infartos con elevación de CT. ¿Qué es lo válido, no? ¿Qué es lo válido para una buena evaluación inicial? El contexto clínico, la estabilidad del paciente y qué nos dice el EKG, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un IMA con ST elevado, por ejemplo, yo debería apuntar a que el tratamiento definitivo va a ser o una reperfusión primaria o un cateterismo cardíaco con colocación de stent, o si es que no puedo hacer que el paciente tenga esta opción de reperfusión primaria inmediata, en el tiempo adecuado, que son menos de 120 minutos, tendré que aplicar tratamiento con fibrinolítico, ¿ok? Ahora, tengo también que tomar en cuenta que podría tratarse de un infarto agudo de miocardio sin ST elevado, pero con factores de riesgo que lo podrían llevar a ser un ST elevado en algún momento. Y entonces a estos pacientes también debería apuntar a llevarlos a hacer reperfusión primaria de inmediato. Y luego tenemos los pacientes que tienen solo riesgo alto, teniendo un infarto sin elevación de CT en un primer momento, y a esos pacientes también idealmente debería hacerles una coronariografía en menos de 24 horas. Como les digo, esto se cumple en países que hacen o aplican este protocolo. ¿Por qué? Porque hay centros incluso especializados en reperfusión primaria, ¿no? Sin embargo,
este primer paso, este primer punto que yo les menciono de reperfusión primaria, no es único, ¿ok? Porque yo tengo herramientas. Tengo también para hacer tratamiento antitrombótico y también para hacer tratamiento, digamos, darle el antiagregante y darle el anticoagulante, ¿ok? Y de pronto, si yo le doy este tratamiento, considerar también si mi paciente le voy a poder brindar reperfusión primaria, si lo voy solamente a fibrinolizar, o si no va a tener opción a ninguno de los dos y voy a tener que mantenerlo con una dosis de varios meses de este tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante, ¿no? Entonces, hay opciones, ¿ok? Cuando yo hablo de considerar la revascularización, ¿ok? Es porque tengo el centro cerca, debe ser menos de 120 minutos y obviamente yo derivaré al paciente que tiene más factores de riesgo para empeorar, ¿no? Idealmente debería derivarse todos los pacientes con IMA-ST elevado y aún más si tuviera varios, digamos, en una situación muy extraña, muy bizarra, te diría que tienes que derivar o hacer ese tratamiento a aquel paciente que está complicado, ¿no? Aparte de tener el IMST elevado. Muy bien, ahora, considerar la prevención secundaria también es otra de las cosas que a nosotros como médicos más jóvenes, ustedes como médicos generales, tienen que fomentar en su población, ¿no? Tratamiento, seguimiento del tratamiento, que si les han colocado estén, también hay un tratamiento adicional y evitar factores de riesgos o que mejoren la vida cardiovascular, ¿no? Esta guía es bastante bonita, yo de verdad que los invito a descargársela. Son 129 páginas, de las cuales solo 20 son esenciales, de las cuales solo 13 diapositivas son esenciales para leer. O sea, me refiero a los cuadros, ¿ok? Con nivel de evidencia. Entonces no es nada del otro mundo. Hay que acostumbrarnos un poco a ampliar nuestra información con guías, porque precisamente tienen que ayudarnos a tomar algunas decisiones, ¿no? En casos muy específicos. Esta guía está mucho más ilustrada que las guías anteriores. Las guías anteriores de pronto no tenían tantos esquemas ilustrativos y que hacen que el diagnóstico o el aprendizaje de ese tema sea mucho más fluido, ¿no? Recuerden siempre, la presentación clínica es sumamente importante, ¿no? Tenemos al paciente oligoasintomático, el que no tiene síntomas, el que tiene aumento de los síntomas de forma progresiva, el que tiene de los síntomas de forma persistentes, el que tiene además ya complicaciones, ¿no? O el que viene en shock o el que viene en parada cardíaca. Entonces recuerden, es aquí en los 3 primeros pasos donde nosotros deberíamos tratar de darle una solución al problema y no desestimar lo que el paciente te está diciendo. La presentación clínica es sumamente importante. Si yo quisiera correlacionar esta presentación clínica con cambios electrocardiográficos, miren lo que ocurre, ¿no? Un paciente que tiene pocos síntomas, que es oligosintomático, que por ahí tiene un disconfort, ¿no? Que piensas que es algo normal, que de pronto ha comido y tiene gases, etcétera, va a tener de pronto un EKG normal. Por eso estos pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, obesos, y que van a la clínica y te dicen, o van al hospital y te dicen, miren, ¿sabe qué? Tengo un dolor que va y viene, ¿no? Se ha hecho un poco persistente, pero, ¿y tiene algo más? No me duele nada más, ¿no? Por ratos un poquito de náuseas de pronto, ¿no? Creo que he comido algo que me ha caído mal. ¿Usted es diabético? Ah, sí. Ya, le tomas un EKG, ¿no? Porque por principio sabes que el diabético no tiene un dolor típico, el EKG puede estar normal. Ese paciente le das de alta. Yo te sugeriría que no. Yo te sugeriría que si el dolor tiene muy poco tiempo de evolución, media hora, una hora, lo observes. Lo observes un rato más y le vuelvas a repetir el EKG. Porque probablemente los síntomas aumenten y ya miren, con aumento de los síntomas, o sea, aumento del dolor torácico, ya vas a tener una depresión del ST. Y probablemente si el síntoma se hizo persistente, esto podría virar tranquilamente a un IMA-ST elevado. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta las comorbilidades, el tiempo de desarrollo del síntoma y la persistencia de los mismos, ¿no? Nunca den de alta a un paciente que persiste con el síntoma, que dice, pero doctora, me duele. No, sí, ya le va a pasar.
tranquilos con eso porque prefiero que los observen a los pacientes o les repitan el EKG en 1 hora, en media hora, a que se vayan infartándose, lleguen a casa infartados y vuelvan en shock o en parada cardíaca, ¿no? Tengan mucho cuidado. Hay pacientes que van a venir diciendo que tienen disconfort desde el día anterior, ¿no? Y eso podría corresponder con el oligosintomático o el que tiene un dolor que no es persistente, que va y viene, ¿no? Y ya por ahí ya nos vamos dando cuenta que podría estar el trombo en la arteria, estar estenosando el flujo sanguíneo y generando el disconfort, ¿no? Tengan cuidado. El diagnóstico puede ser un IMA ST no elevado, como si podría ser también un IMA ST elevado, ¿ok? Entonces, normalmente tratamos de complementar y recién, miren, después de toda la clase que hemos hecho, les vengo a comentar sobre la troponina, ¿no? La troponina es la única enzima cardíaca con evidencia para diagnóstico de infarto. El que sigue tomando CPKMB, mioglobina, ¿no? Bueno, es porque no ha leído la guía. Hace años ya la guía nos dice que la única enzima que evidentemente va a virar en un infarto de miocardio y de forma más temprana incluso la ultrasensible es solo la troponina. Ya lo otro no se debe tomar ni como control, ¿ok? Entonces, va quedando para la historia de la medicina, para tu recuerdo. Pero recuerda, solo es troponina y de preferencia la ultrasensible. Esto lo encuentran en clínicas, en el hospital solo hay troponina. Y de pronto, también, vuelvo a mencionarles el caso, paciente que viene con dolor, se hace persistente, tiene un EKG que ha virado, que tiene cambios electrocardiográficos, pero tiene enzimas negativas. Yo no puedo descartar que eso sea realmente un infarto. O sea, el infarto de elevar enzimas, sí, pero si no es la ultrasensible, probablemente se demore en elevar troponina, ¿ok? No por eso el paciente no tiene infarto, no por eso, ay, no, bueno, de pronto es otra cosa. No, es un infarto hasta seguir observando al paciente, ¿ok? La troponina es un examen auxiliar, no se olvide. ¿Puede elevarse? Sí, pero a las varias horas, no necesariamente en la primera hora de síntomas, a no ser que sea la ultrasensible, que normalmente se eleva en media hora. Muy bien. Esto es un cuadro que nos describe, ¿no?, las estrategias de tratamiento, ¿ok? De la más importante es la reperfusión primaria, ¿ok? La reperfusión primaria es el procedimiento en el cual les explicaba al inicio. Colocas un catéter con guía metálica y a través de ese catéter observas el nivel de obstrucción y la severidad de la obstrucción a nivel de las arterias coronarias y tienes la capacidad con este mismo examen, en ese mismo momento, de colocar un balón, dilatar la arteria o de colocar un stent que permita la permeabilidad de la arteria de forma permanente. Y esto generalmente es medicado, o sea, tiene antitrombótico para poder, digamos, hacer permanecer la apertura o la permeabilidad de la arteria, ¿ya? Y entonces, normalmente esto es a lo que apuntaríamos todos, ¿no? A que el paciente llegue. La guía anterior nos presentaba un esquema incluso de cuánto tiempo se debería demorar. Si yo hago el diagnóstico, debería yo tener un límite de tiempo de al menos 120 minutos para que el paciente llegue a la puerta de la sala de reperfusión. Si yo sé que me voy a demorar más de 120 minutos en llegar a una reperfusión, le tengo que ofrecer un tratamiento fibrinolítico si es que cumple criterios y no tiene contraindicaciones, para poder perdurar o hacer perdurar el tejido cardíaco. Recuerden que todo esto es con el fin de hacer perdurar la viabilidad del tejido cardíaco y evitar que genere una disfunción cardíaca aguda. Entonces, por eso manejo los tiempos en la guía. Por eso, si yo sé que mi paciente, hecho el diagnóstico, va a llegar en menos de 120 minutos al centro de reperfusión, lo llevo. Pero si sé que me voy a demorar más, le genero el tratamiento fibrinolítico, ¿ok? Muy bien, entonces eso tiene que quedar claro. Aquí algunas recomendaciones, y aquí viene el cuadro o los múltiples cuadros que yo les voy a presentar de recomendaciones, ¿no? Dice, ¿no? Cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo y de pronto tiene que interrumpir su tratamiento, ¿no?, antiagregante, anticoagulante, para someterse a una cirugía de revascularización,
se recomendaría que este tratamiento también se reinstaure después del procedimiento como tal. Y este tratamiento antiagregante, generalmente el antiagregante doble, es el que va a permanecer incluso 12 meses después de haberle hecho un tratamiento de reperfusión al paciente. O sea, no es que ustedes, cuando diagnostiquen infarto, traten el infarto, lo deriven a cardiología, le hagan una reperfusión primaria y luego el paciente ya no reciba más ese tratamiento. Tiene que sostener el tratamiento a través de antiagregantes y a veces anticoagulantes vía oral. ¿Ok? Esa es una de las cosas que se resalta mucho en esta guía con nuevas recomendaciones. Todas estas son nuevas recomendaciones que se hacen en torno a la nueva guía o revisión que se ha hecho en el 2023, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que considerar con respecto a los múltiples tratamientos antitrombóticos que se les da a los pacientes, y eso lo vamos a ir ampliando un poquito más, sobre todo en relación a uso de aspirina, uso de los inhibidores del receptor P2Y, ¿ya? ¿Cuándo es importante hacer cuál es el momento más adecuado para una estrategia invasiva, o sea, para una reperfusión primaria en un síndrome coronario agudo? ST elevado, o sea, un infarto ST elevado. Lo recomendable, con nivel de evidencia 1A, es que la estrategia de reperfusión primaria sea temprana, ¿ok? En las primeras 24 horas, obviamente. Para pacientes que tienen un IMA sin ST elevado, ¿ok? Los IMAs sin ST elevado también deben ir a reperfusión, pero no con este límite de tiempo limitante de los 120 minutos, ¿no? O aquellos, por ejemplo, que tienen cambios en el segmento ST y que estén diciéndome que el paciente está progresando de un IMST no elevado a un IMST elevado. Ese también debería ir a reperfusión lo más rápido que se pueda. A la elevación transitoria del segmento ST también, ¿no? También el paciente que tiene un infarto elevado ST, le doy de pronto antiagregantes, anticoagulante, le manejo el dolor y de pronto en el control del EKG a los 20 minutos me sale el ST ya no elevado, ese paciente también debería ir a reperfusión primaria por el riesgo de hacer una verdadera obstrucción de esa arteria coronaria que en algún momento se ha obstruido, ¿no? Y que lo ha llevado a la emergencia por esa sintomatología. ¿Ok? Generalmente hablamos de estrategias tempranas en un periodo de 24 horas para aquellos que no son IMAs ST elevados propiamente al inicio. Ahora, con relación a los antiagregantes y anticoagulantes, bueno, se recomienda pues tener dos antiagregantes o el uso de dos antiagregantes, aspirina y un inhibidor del P2Y, que en este caso lo recomendable siempre es el prasugrel y o el ticagrelor. Y si no tuviéramos ninguno de esos dos, usar el clopidogrel. ¿Okay? El clopidogrel es lo que más tenemos en los hospitales a disposición, ¿ya? Pero, como bien dice la guía, incluso por el nivel de evidencia, es mejor usar prasugrel o ticagrelor, ¿ya? Sobre todo si el paciente, por ejemplo, va a una reperfusión primaria y tiene que mantener ese tratamiento por los siguientes meses, ¿ya? Ahora, normalmente se trata de dar el medicamento que esté más al alcance del paciente, ¿no? De pronto tengo ticagrelor porque, no sé, tengo muestras médicas, pero sé que la realidad no le va a permitir a él tener ese tratamiento, entonces mejor inicio con clopidogrel, ¿ya? Que es lo que más tenemos a disposición. Ahora, los tratamientos a largo plazo obviamente es un tema ya de cardiología, pero siempre es importante que deba considerarse que el uso de antiagregantes pues, puede tener sus riesgos, que se va a usar bastante tiempo después del procedimiento y que hay que siempre comentarles a los pacientes que el riesgo de hemorragias digestivas o que eviten lesiones por el riesgo de hemorragias es considerable, ¿ya? Ahora, esta guía también nos muestra cómo se va desarrollando o cómo debería desarrollarse el algoritmo de atención, ¿no? Viene el paciente con clínica compatible con síndrome coronario agudo, le hago un EKG, lo examino, le hago una buena historia clínica, mido signos vitales e idealmente esto debería hacerlo si es que tuviese el insumo, pero si no lo tengo no pasa nada, ¿ya? Digamos que yo identifico un IMA-ST elevado,
este es un IMST elevado, debería ir a reperfusión primaria, ¿ok? O si no llego al centro de reperfusión primaria, tengo que fibrinolizar, ¿ya? Esto implica reperfusión primaria, implica antiagregantes plaquetarios dobles e implica la posibilidad de fibrinolisis. Si yo tengo más bien un IMA-ST no elevado con características de alto riesgo, de muy alto riesgo, por ejemplo, ahora los vamos a mencionar, pero uno de ellos, por ejemplo, es shock, el otro es persistencia del dolor, algunas comorbilidades. Yo debería apuntar a que este paciente vaya tempranamente, en menos de 24 horas, a reperfusión primaria y darle los antiagregantes. Y pacientes que están con IMST no elevado y riesgo también muy alto, ¿no? Perdón, sin riesgo muy alto, sin características de riesgo muy alto, pues reperfusión primaria y antiagregantes, pero ya de pronto un poco más pausado el tema, no es tan necesario que yo llegue pues a los 120 minutos, ¿no? Pruebas adicionales siempre hay, siempre se puede complementar. Angiografías, ecocardiografías, les decía el angiotem coronario, monitoreo, ya todos estos pacientes idealmente deberían ir a unidad de cuidados intensivos para monitoreo, pero a veces tampoco lo hay, entonces pueden observarse en una unidad con al menos un monitor, ¿ya? Muy bien, hay algunas cosas que también son importantes de repasar en estos conceptos de la guía 2023. La recomendación es que el síndrome coronario agudo, su diagnóstico como tal y su estratificación de acuerdo a la severidad inicial, se basa en la historia clínica, los síntomas, los signos vitales, ¿ya? El electrocardiograma y acá obviamente en el mundo ideal la troponina ultrasensible, ¿no? Pero como les decía, no es nuestra realidad, hay que tratar de hacerlo, pero no se descartan los diagnósticos por no tenerlo. Ahora, la toma del EKG siempre debe ser de 12 derivadas y ojo, tiene que ser tomado en menos de 10 minutos, un tiempo menor a 10 minutos, desde que yo empiezo a atender al paciente e identifico un probable síndrome coronario agudo por clínica, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, no se vayan a confiar y decir, bueno, sí, ¿no? Le tomaré el EKG de acá a una hora. No, apenas yo identifico que eso es un síndrome coronario agudo probable, debo tomar un EKG en menos de 10 minutos. Ya, esa es la recomendación con alto nivel de evidencia, por si acaso. Ya desde guías anteriores lo decía, ¿ya? Bueno, obviamente hay que hacer monitoreo de este electrocardiograma, ampliar las derivadas, como ya se les mencionó, y en relación a las enzimas cardíacas, pues tratar de tomar las enzimas durante los primeros 60 minutos desde la toma, ¿no? Desde el inicio incluso de los síntomas. No siempre es lo que más se puede hacer, ¿ya? Y obviamente también hay que hacer en el mundo ideal un monitoreo de esa troponina para hacer la curva enzimática, ¿ya? Porque se va a ir elevando a medida que pasen las horas, ¿ok? Muy bien. Esta es otra clase de recomendaciones que son más generales, que les pediría tomar en cuenta porque son lo que ustedes van a poder hacer si es que identifican un paciente con este problema. Lo que ustedes básicamente tienen que hacer cuando identifican un infarto agudo de miocardio es darle los cuidados generales, darle tratamiento antiagregante doble dosis de carga y anticoagulante dosis de carga. Y si no tienen la capacidad de llevar al paciente a un centro de reperfusión en menos de 120 minutos, valorar su traslado lo más rápido que se pueda a un centro donde puedan generar el tratamiento con fibrinolítico. ¿Por qué no les digo que lo hagan ustedes? ¿Por qué en esta guía sí recomiendan que lo hagan incluso en la ambulancia? Porque la ambulancia tiene esa capacidad de monitoreo. Pero si ustedes están en el Serum, en un lugar, no sé, pues recontralejado, que van a llevar al paciente en moto, no sé, al otro centro de salud, al hospital regional, no les recomiendo iniciar fibrinolisis si el paciente no está monitoreado. ¿Por qué? Porque la fibrinolisis tiene muchos riesgos adversos. Entonces, si yo le voy a dar tratamiento fibrinolítico al paciente es porque sé que voy a estar observando un ABCDE con él. ¿Por qué? Porque si el tratamiento fibrinolítico le genera una hemorragia cerebral al paciente, yo no me voy a dar cuenta si no estoy monitoreando funciones vitales, Glasgow, pupilas, de pronto hace una hemorragia digestiva alta,
de pronto tengo que monitorear, o sea, obviamente las funciones vitales constantemente, pero también sería interesante, pues, un lactato, estar viendo la orina, ¿no? Estar viendo la forma en la que respira, porque podría generar una hemorragia alveolar. Entonces, la fibrinolisis como tal es un tratamiento riesgoso que yo recomendaría hacerlo bajo un monitoreo estricto. Por eso, el tratamiento que ustedes pueden dar se basa en estas recomendaciones iniciales, generales, después del diagnóstico, claro, a dar antiagregantes plaquetarios dobles, el que mejor tengan a disponibilidad, el anticoagulante y enviarlo lo más rápido a un centro donde puedan de pronto no reperfundir, pero de pronto sí monitorear y darle fibrinolíticos. ¿Cuáles son estas recomendaciones generales? Para empezar, el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, no como se estilaba antiguamente, ya no se le da oxígeno por darle oxígeno. Se le da oxígeno si el paciente tiene una saturación menor o igual al 90%. Esto quiere decir que han encontrado con nivel de evidencia que hay efectos adversos en la hiperoxemia. Entonces, no se le da si el paciente no tiene menor o igual a 90% de saturación, ¿ya? Lo siguiente es, por ejemplo, tratar de aliviar el dolor. No tiene nada de malo aliviar el dolor hoy en día, ¿ya? No es que porque le alivies el dolor ya el paciente ya no va a tener infarto, no, o va a enmascarar el infarto, eso es mentira. También se los menciono porque es un mito para el tema de la apendicitis. También, ¿no? Un paciente con apendicitis, no, no le calmes el dolor hasta que lo revisen. No, eso, le haces el diagnóstico y le calmas el dolor y punto. Pasa lo mismo en el infarto. Pero el tema de control de dolor en el paciente infartado tiene también sus características, ¿no? Nosotros antiguamente se administraban, ¿no? El isosorbide, en realidad con el afán de también tratar de mejorar la perfusión sanguínea a ese nivel, ¿no? De la arteria coronaria. Pero hay que recordar que como tal también podría tener sus efectos adversos si yo no tengo a mi paciente monitoreado. Puedo generar hipotensión, puedo generar arritmias, entonces hay que tener cuidado. Lo que se recomienda es uso de morfina. Hay también algunos estudios que no avalan completamente el uso de morfina inicialmente. Tiene que ser una dosis baja, menos de 5 miligramos. Y obviamente tratar de que sea una monodosis, ¿no? Hasta que se le pueda brindar otro tratamiento o se le pueda generar el tratamiento definitivo, ¿no? Porque cuando el tratamiento definitivo el paciente ya no tiene dolor, eso es lo real, ¿no? Pero lo recomendable es que manejen el dolor con opiáceos. A la cabeza recomiendan morfina. Hay un poco de controversia porque dicen que morfina también generaría un poco de limitante para la absorción de los antiagregantes, pero recuerden que la carga de antiagregación se la dan inicialmente y morfina le van a dar después, ¿ok? También se le puede dar algo para la ansiedad al paciente. Generalmente, en este caso, recomiendan benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes con cardiopatía isquémica aguda generalmente generan mucha ansiedad porque hay sensación de inminente muerte. Entonces, no vayan a pensar que el paciente que exagerado, no. Denle algo para aliviar sus síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque tener un dolor precordial, pensar que te vas a morir, obviamente va a generar más espasmo de la arteria. Entonces tienen que ayudarle a generar un poco más de calma en estos episodios para que no genere liberación de neurotransmisores y hormonas que finalmente incrementen el problema coronario, ¿ya? Y obviamente también se recomienda, y no tan fuerte la evidencia, de betabloqueadores intravenosos, pero eso sí tiene que ser en pacientes monitoreados estrictamente, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿no? Creo que este es el esquemita más representativo de toda la guía. El tiempo isquémico total y casos del retraso de la reperfusión incluso hacen un paralelo con eso. Recuerden, ¿no? El paciente empieza con síntomas, le tomas su EKG compatible y obviamente aquí hay dos formas, ¿no? El paciente llega por sí mismo al centro de reperfusión o el paciente pues llama a alguien especializado, ¿no? En el extranjero hay ambulancias incluso que desde que las activas ya están coordinando con el centro de reperfusión, ¿no? Pero bueno, en el mundo ideal llegaríamos al centro de reperfusión en menos de 120 minutos.
Y si no es posible esta estrategia acá les dice incluso, no me lo estoy inventando, 120 minutos. Si es posible llegar en menos de 120 minutos, perfecto. Se llega con el paciente al centro, le colocan su stent y todo es maravilloso, ¿no? Idealmente incluso deberían colocarle en menos de 90 minutos. O sea, debería yo llegar con mi paciente en menos de 90 minutos y ya estarle colocando ese catéter para iniciar mi procedimiento, ¿no? Pero esto es el mundo ideal. Esto pasa, aquí lo vivo yo en la clínica angloamericana. Pacientes que llegan a la emergencia, sintomatología de infarto, le toman EKG en menos de 10 minutos y de cualquier lado del mundo sacan al cardiólogo perfusionista, al hemodinamista, y está en sala de hemodinamia para hacer la reperfusión primaria. El paciente llega en menos de 120 minutos, se llega literal en una hora a la sala de reperfusión primaria, le colocan el stent y pasa a UCI para monitoreo de 24 horas y el día siguiente el paciente está de alta. Es una maravilla, es el mundo ideal. Pero ¿qué pasa en los otros lugares donde yo no puedo hacer esto? Si yo no puedo llegar con el paciente en menos de 120 minutos, pienso en la fibrinolisis. Como les dije, no voy a poder hacer fibrinolisis en un paciente pues, que está siendo trasladado en una avioneta, en un paciente que no tengo ni la menor idea de cómo monitorearlo, en un taxi, en una moto, no, lamentablemente no. Esto lo tengo que hacer en un centro que tenga capacidad de monitoreo, ¿no? Idealmente, si yo le voy a ofrecer un tratamiento fibrinolítico, también se ejerce un tiempo de límites, ¿no? Idealmente yo debería haber diagnosticado y como sé que no voy a poder llegar al centro de reperfusión, al menos tomarme un breve periodo de tiempo para poder darle el primer bolo, porque son 3 bolos los que se les va a dar de fibrinolítico. Y ya luego, con el fibrinolítico, tratar de llegar al centro de reperfusión, ¿no? Pero si no, se queda con el tratamiento fibrinolítico y luego se coordina. Lo importante es tratar de perfundir a ese nivel, a nivel de esa arteria. Pero, como les decía, a veces no se logra, ¿ya? Y entonces ahí vienen las complicaciones. De las complicaciones más temidas, obviamente, el shock cardiogénico y la parada cardíaca, las arritmias, ¿ya? Por eso estos pacientes pasan a la UCI. Acá les decía, ¿no? ¿Qué significa riesgo muy alto? ¿Qué significa riesgo alto? El riesgo muy alto es inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico persistente o recurrente después de haber hecho fibrinolisis, que vuelve el dolor torácico. Eso no está bien, se ha vuelto a tapar la arteria. Signos de insuficiencia cardíaca aguda, arritmias potencialmente mortales, o sea, que el paciente esté en fibrilación auricular y que por ahí haya una extrasístole ventricular. Podría ya empezar a darme la señal de que esto está afectando claramente el ventrículo y que va a poder tornarse de pronto a fibrilación ventricular o a taquicardia ventricular o a ritmos aberrantes que generen finalmente una parada cardíaca, ¿no? Complicaciones mecánicas se refiere a la ruptura de alguno de los segmentos anatómicos, por ejemplo, de las papilas, ya que me generen un soplo nuevo, o cambios dinámicos en el EKG, o sea, que sea un STN elevado y que de pronto ya empiece a ser ST elevado, ¿no? Eso, por eso mismo tengo que tener un monitor, ¿ya? Y riesgo alto, diagnóstico confirmado de Lima que sea ST no elevado, una puntuación de Grace, que es una escala de valoración del paciente con síndrome agudo coronario mayor de 140, una elevación transitoria del segmento ST o cambios dinámicos de DCT y de la onda T, ¿no? Y bueno, todos estos pacientes de riesgo alto, de riesgo muy alto, deberían entrar a reperfusión primaria lo más pronto posible, porque se van a complicar. Y este es un cuadro que yo les invito a leer. Les dan las dosis precisamente de los antiagregantes que deben usar, las dosis iniciales y también de los anticoagulantes que están en la parte final. La dosis por excelencia de aspirina y de los inhibidores de P2Y son primero una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento. Tengan en cuenta que hay pacientes que tienen algunas comorbilidades, ¿ya? Y que tienen sobre todo el factor edad, ¿no?
El factor edad es uno de los aspectos de estas guías en los que podría generarse algún cambio en la dosificación, pero ya veo que en esta guía, al menos en esta actualización, eso ha cambiado un poco. En la guía anterior era un poco más estricto, ¿no? Mayores de 75 años, por ejemplo, no dosis de carga de aspirina ni de inhibidores del P2Y, del receptor, y de anticoagulante tampoco, pero esta guía sí lo refuerza, ¿no? Que hay que darle a todos sin excepción una dosis de carga de aspirina, una dosis de carga de el inhibidor del P2Y y del anticoagulante, ¿no? En casos del anticoagulante, sí, por favor, tomar en cuenta que el bolo inicial es endovenoso, la dosis de mantenimiento es subcutánea y hay que hacerlo o hay que calcular el bolo de acuerdo al kilo de peso y, sobre todo, si hay factores de riesgo que lo contraindiquen, ¿ya? Eso también es muy importante. Otro de los factores importantes a tomar en cuenta es la función renal, sobre todo para la dosis de anticoagulación, que podría variar en pacientes con una filtración o un aclaramiento de una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, ¿ya? Bueno, esto es lo que les explicaba en el cuadrito anterior, algunas recomendaciones que se han hecho mucho más fuertes, sobre todo porque ya no hay ese factor edad que impedía que muchas veces lo hiciéramos, pero ahora pues ese es a la mano lo que ustedes primariamente podrían hacer con estos pacientes infartados, ¿no? Sobre todo con infartos agudos con ST elevado o que tienen factores de riesgo muy altos o altos y que se podrían complicar. Recuerden, medidas generales, tratar de darles un traslado inmediato y antiagregación doble y anticoagulación si es posible. En relación al tratamiento fibrinolítico, en nuestro medio, lo que más manejamos es el alteplase o alteplaza, ¿ya? El tecneteplaza también hay a disposición más en las clínicas, en la parte privada. El alteplace viene de ampollas de 50 miligramos y se les da un bolo inicial, luego un bolo que va a durar una media hora y luego otro bolo de 1 hora de duración. Son 3 tiempos. Durante estos tiempos siempre hay que tomar EKGs de inicio, a la hora y a las 2 horas. Y obviamente hay criterios de reperfusión importantes que hay que tomar en cuenta. Pero como les digo, no todo el mundo tiene capacidad de hacer fibrinolisis por el sistema de monitoreo y segundo, porque también hay pacientes con contraindicaciones. Entonces, es un tratamiento delicado, idealmente debería ser supervisado y lo que intenta es darle más tiempo al paciente, ¿no? Pero finalmente todos estos pacientes deberían llegar a la reperfusión primaria, con o sin fibrinolítico, por si acaso. Muy bien, eso fue todo. ¿Alguna pregunta? En realidad esto es como una ampliación nada más que les he hecho. No pretendo que se la aprendan para el examen, pero sí que la vayan revisando a medida que lleguen al internado, lleguen a la residencia o al SERUM. Guarden la guía, léanla de cuando en cuando tengan ya una guardia y tengan pues tengan el riesgo, ¿no? Estén en constante